realmente las propias bases del concurso van ya en contra del plan director. O sea, la Alhambra aprueba un plan director que se da a sí misma un plan director de cómo ella quiere que se hagan las cosas en su entorno, y a continuación lo contraviene precisamente en las propias bases del concurso. Este es el ámbito del plan director. El plan director, una de las cosas que decía, aunque en el concurso realmente se recogen muchas de las frases del propio plan director, pero luego realmente no se hace caso. Dice que el plan director decía que, partiendo de la condición de espacio abierto y del respeto a las masas vegetales existentes, se apuesta por un proyecto arquitectónico y paisajístico que dé respuesta al binomio jardín-edificio-servicio. O sea, respeto a las masas vegetales existentes. Las bases del concurso recogen literalmente esta frase. Pero si se da una parcela donde hay unas masas vegetales existentes y luego en ese concurso, en lugar de los 3.000 metros que proponía el plan anterior, el plan general o el plan especial, se dan 6.000 de construcción de atrio, más aparcamiento, más tal, entonces resulta que es incompatible con las propias bases. No se puede meter tanto hormigón sin cargarse el arbolado. Con lo cual, yo entiendo que desde ese punto de vista, que las bases deberían haberse declarado ilegales, deberían haber sido impugnadas por alguien o por los propios concursantes, como decía antes, y haber encontrado una solución diferente. Las masas vegetales, que en algunos sitios se dice que aquello es un secarral, que si son unos arbustos, que tal, pues resulta que hay unos árboles con un gran porte que tienen más de 50 años, según hemos podido comprobar con fotos aéreas, y luego están los arbolitos de los aparcamientos que se hicieron hace unos 20 años cuando se hicieron los nuevos accesos. Esos árboles, además, cuando se compraron ya tenían 15 años de vida, que según me contaba el otro día el antiguo director del patronato, costaron un dineral porque se querían que los árboles fueran ya suficientemente altos para que los coches pudieran aparcar debajo del primer día. Tener hoy un día un árbol de 35 años no cuesta ni más ni menos que 35 años de esperar a que crezca, porque bueno, no es posible. Y las posibilidades de trasplantar este tipo de árbol a otro sitio, primero incumplen las bases, porque trasplantar no es respetar, trasplantar es eliminar de un sitio y ponerlo en otro. En cualquier caso, presentando muchos problemas. Esa normativa patrimonial, que supone una serie de compromisos y obligaciones que se asumen respecto de ICOMOS, respecto de la declaración de bien de interés cultural, que también tiene su delimitación, respecto del plan general, que lo cataloga como espacio libre de uso público, del plan especial del Alambre Generalife también, que lo único que propone es una pequeña mejora de lo existente con una limitación de metros cuadrados y una sola altura semienterrada. Vamos a ir viendo un poco rápidamente todos estos condiciones que imponen las sucesivas declaraciones, tanto en esta, por el caso, por ejemplo, el Listado Mundial de Patrimonio, lo que hace, delimita todo este entorno que incluye el Albaicín, la Alhambra y todos los montes anexos, y en este caso se colocaría toda la construcción del atrio donde se ve la manchita roja. Esto no solamente es un incremento de volumen, sino que al estar también situado entre los hoteles, el Hotel Washington Irving y el edificio de los nuevos museos, crea un efecto de masa crítica, de manera que esa pequeña masa que se añade al estar en el centro crea un volumen mucho más grande, o sea, se une a un volumen que perceptualmente es muchísimo más grande del que realmente se está añadiendo. Aquí tenemos una zona de protección también directa, como esta, la que está en rosa, y luego una protección un poco más suavizada, que es esta zona que está en azul. Pero estamos justamente dentro de la zona de especial protección. Ahí UNESCO y ICOMOS hizo una serie de recomendaciones y de advertencias al patronato, al gobierno español, que realmente el Estado es quien es el propietario del monumento, donde decía que había que delimitar una amplia zona de protección que asegure que el entorno visual del monumento no sea perjudicado por las construcciones modernas. Esto se lo ha saltado a la torera por completo el proyecto atrio. Aquí está en inglés esa transcripción. También otra de las recomendaciones que decía que se necesitaba un perímetro de protección suficientemente amplio para proteger el área circundante de la degradación, especialmente la originada por el incremento desmesurado del número de plazas de aparcamiento. Vale, pues ahora ponemos 400 más y nos quedamos tan panchos. Si es algo que parece como de capricho infantil, decir que no quiero tal, pues lo hago 3 veces. O sea, justamente las cosas que están prohibidas son las que vamos a hacer en como si no hubiera otra serie de soluciones, independientemente que, como ya decimos, es muy cuestionable que el tamaño, aparte de la ubicación, que el tamaño tenga que ser ese. El bien de interés cultural tiene también una delimitación y un entorno de protección, como en este caso. La delimitación es esta zona de esta línea. El atrio, en este caso, se sitúa
tangente a la primera área de delimitación, pero en lo que se llama el entorno de protección, que también tiene medidas de protección muy rigurosas y donde cualquier transformación tiene que pasar un montón de filtros y tiene que estar sumamente justificada y sumamente integrada con el entorno. Esto también es completamente transgredido en el proyecto. El plan general, como decía, lo declara como espacio verde público toda esta zona, y toda esa zona, 2,2 hectáreas, que vamos a perder de espacio público y se van a convertir en un espacio privatizado en los usos. Aunque siga siendo de propiedad pública, porque seguirá siendo el Patronato de la Alhambra, pero se van a hacer determinadas concesiones de uso, de cafeterías, de restaurantes, de tiendas, etcétera, que al final van a convertirse en un cambio de uso en una zona pública, en una zona verde, que es lo más extraño que yo he conocido en mis 40 años de ejercicio profesional, que se reduzca una zona verde en ningún sitio de una ciudad. Normalmente siempre se ha ido a... Un compañero mío decía que zona verde es terreno conquistado, y ese no se vuelve nunca hacia atrás. Pues en este caso, si se hiciera este proyecto, volveríamos hacia atrás. Sería una actuación completamente regresiva. El plan especial le adjudica una edificabilidad mínima, una altura máxima de una planta, semienterrada, o sea, una planta semisótano en el edificio perimetral. Realmente lo plantea como una pequeña mejora de lo que ya hay, que es lo que realmente la gente con un poco de sentido común está planteando, una pequeña mejora de lo que ya hay, sin necesidad de llegar ni a cargarse el arbolado ni a hacer grandes construcciones, sino con una pequeña añadida de servicios y otros a lo mejor dispersos por el resto del monumento. Si este proyecto lo hubiera presentado un promotor privado, es decir, el Centro Nevada, por ejemplo, que es comparable, pero con mucha mayor gravedad, porque estaríamos actuando en una zona con protección patrimonial de la UNESCO, que es bien de interés cultural, un espacio libre de uso público, que supone un incremento de altura, aumento de volumen, reducción de zona verde, modificación de uso, una recalificación, en definitiva. Esto sencillamente se hubiera calificado en todos sitios como un pelotazo urbanístico. Es decir, es un sitio donde se dan todas las condiciones para que un promotor privado hubiera hecho una barbaridad como esta y hubiera salido en todos los periódicos. Sin embargo, aquí parece que estamos ante una actuación que va a tener todas las bendiciones de la Administración.